Es la mesa en la que, como os prometí al inicio, o como os había dicho al inicio, vamos a tratar el tema de la dimensión social en la innovación en la cultura. Y ya habéis visto que de todas formas que es uno de los temas que han aparecido a lo largo de las diferentes conversaciones, ¿no? Desde el momento en el que también lo citó Luis como una de sus 3 grandes conclusiones, pero también en las diferentes otras conversaciones ha aparecido esta responsabilidad social o este compromiso de la cultura con respecto a la comunidad. Es decir, de diferente manera han ido apareciendo estos temas relacionados con la dimensión social en la innovación, ¿no? Pues eso es lo que vamos a hablar y me gustaría invitar a los siguientes ponentes de la mesa. Voy a ir haciendo una pequeña presentación conforme vayan a ir apareciendo y luego os explico la dinámica. Y por una parte, tenemos invitado a Héctor Szargodorowski, que también es otro de los representantes de la América lejana, la del Cono Sur. Pues para no equivocarme, Héctor es doctor en administración por la Universidad de Buenos Aires y es miembro del grupo de expertos en políticas culturales de la UNESCO. Héctor también es fundador y director del Observatorio Cultural en la propia Universidad de Buenos Aires, donde trabaja. Además es un prolífico analista y además colaborador habitual de los programas de la Universidad de Barcelona y particularmente editor de algunos otros libros muy interesantes que os aconsejo investigar. Bruno Macari también es otro de nuestros invitados. Bruno Macari también está vinculado con la Universidad de Buenos Aires, es donde coordina el máster de gestión cultural, si no me equivoco mal, y además es alguien que tiene una mirada mucho más concentrada con el tema de las artes escénicas, en el ámbito de las artes escénicas, de donde probablemente conocerá mucho más, ¿no? Y Giada Calvano, por su parte, es doctoranda también dentro de la Universidad de Barcelona, en este caso, en el programa de Gestión Cultural y Patrimonio, y es investigadora también dentro de la universidad. Y además de todo eso, tiene una larga trayectoria en algunos otros proyectos y de cooperación cultural, sobre todo en relación con la dimensión europea, ¿no? Con las cooperaciones a nivel europeo. A todos ellos les he propuesto un pequeño juego, ya que nos tocaba la enorme responsabilidad de ser la última mesa y por consiguiente hacer un esfuerzo por captar todavía mucho más vuestra atención, que entendemos que puede estar un poco mermada, aunque el tema de la innovación os esté citando aquí con interés, pero en cualquier caso les he propuesto hacer un pequeño juego y es que cuando aborden el tema de la innovación y de la dimensión social en la innovación, mejor dicho, les he pedido que lo hagan a partir de 3 premisas, es decir, que nos aporten una persona, que es la que les evoca algo en relación con el tema, también una frase y que nos expliquen por qué, y una imagen. Entonces, quizás empezaría con pediros que me habléis de cuál es esa persona a la que habéis pensado cuando os he pedido que reflexionéis la dimensión social en la innovación y que me expliquéis un poquito el porqué. Ya sabéis que aquí vamos a intentar hacerlo un poco dinámico porque hay como varios turnos de palabra y vamos a ir un poquito, bueno, un poquito más ligeros, ¿no? Pues Bruno, yo te pediría que me dijeras cuáles son esas personas que tú has pensado. Muy bien. Bueno, gracias por la invitación. Primero que nada, digo, es muy lindo compartir este encuentro, ser parte de esta publicación colectiva, que siempre es bueno participar de una publicación, más en este contexto, pero sobre todo si es con colegas tan queridos y admirados como ustedes, que me alegra mucho volver a verles. Cuando pensamos el diseño de la publicación y cuando pensamos los aportes que iba a hacer, algo que a mí me interesaba pensar mucho, y ahí voy a las personas puntualmente, era pensar en los límites de la innovación y qué pasaba en casos que a priori quizás no pensábamos tan asociados a la idea o a las estrategias de innovación. Y en ese sentido me acerqué a una organización que se llama el Centro Rural de Arte, con base en Buenos Aires, y sus referentes, sus directoras, que son María José Truco y Elina Rodríguez, digo, son las personas que elijo porque de la mano de ellas también, a partir de entrevistas y de un trabajo de
de temporalidad y de compartir y de entrar en ese tránsito también de entender la cocina y los resortes del trabajo de esta organización, digo, son las que también me permitieron adentrarme en esto y poner un poco en tensión eso. Digo, la idea de explorar los límites de la innovación, en el caso de mi artículo, tenía que ver con el propio trabajo de la organización, digo, que trabaja en un esquema nómade, itinerante, con base en Buenos Aires, pero desde ahí con mucha movilidad y con muchos proyectos en territorio, pero al mismo tiempo muy alejada de esa dicotomía que planteamos al inicio entre innovación vinculada a la tecnología, ¿no? Y de lo que se habló recién. Entonces, está muy lejano a esto, pero al mismo tiempo, digo, entender esos límites, esos resortes profundos de la innovación, me hacían precisamente entender que puede haber una matriz más allá de lo que habitualmente entendemos o asociamos a la idea de innovación, que por lo general quizás en términos técnicos Manel va a poder aportar mejor, quizás queda más circunscripto a lo que es la innovación cerrada, ¿no? Los procesos de innovación como más lineal, más cerrada. Pero, digo, casos como este, de la mano de este grupo en particular, que al mismo tiempo tienen su conformación, por ejemplo, un gestor, pero también tiene un productor agropecuario dentro del equipo de trabajo. Entonces, plantean todo un esquema de itinerancias, de vinculación con territorios, de conocimiento de las comunidades, de integración de saberes diversos, que a priori podemos pensar que son saberes diversos y muy distintos, en lo que ellos denominan y ellas denominan una plataforma operativa interdisciplinaria, ¿no? Precisamente trabajar a partir de esos cruces como materia prima, como germen, como insumo, para los procesos creativos, que por supuesto tienen, digamos, resultado artístico, pero que también tienen resultados en materia de investigación, de transferencias comunitarias, de investigaciones, entonces, de réplica de esos proyectos, como hablábamos hoy temprano, digo, de replicabilidad de esas iniciativas en otros contextos y en otros territorios. Entonces, realmente me pareció como muy importante, digamos, ellas, digamos, las elijo como para pensar en materia de Perfecto. innovación, precisamente porque es algo que podemos Pues pensar muy alejado. tomad nota, las dos responsables del proyecto, María José Truco y Elina Rodríguez. Esos son tus nombres. Del Perfecto. Centro Rural de Arte. Héctor, ¿qué nombre nos podrías sugerir tú? ¿Qué persona? Bueno, permíteme primero, David, agradecer la invitación no solo a este encuentro, sino a participar en el libro que nació, como contaba Manel y yo no sabía, en un momento increíble, en este viaje de horror para mí entre Asunción y Buenos Aires, donde realmente yo lo que estaba era muerto de miedo y me temblaban las piernas y me parece como increíble que alguien, nuestros dos colegas y amigos Luis y Manel, hayan podido pensar en hacer un libro. Eso es innovación. Eso Eso realmente es extraordinario, pero también me hace pensar que cuando bajamos en el Aeroparque en Buenos Aires, y yo me temblaban las piernas, y Luis dice, pero qué buen billete de avión, por el mismo precio acrobacia aérea, incluida. Y yo digo, bueno, pero es que realmente hay gente que puede ver el vaso lleno, medio lleno, en ocasiones increíbles, así que valga el recuerdo de aquel momento y felicitaciones por el libro, realmente. Mis personas, siguiendo la propuesta de David, son, como esta es la perspectiva social, digamos, me parecía difícil elegir una persona, así que elegí cuatro que están vinculadas de una u otra manera a este proyecto que yo expongo en el libro y que me parece un proyecto muy interesante por sus aspectos innovativos y por otros aspectos también, sociales, culturales, etc. Así que si el libro trae la posibilidad de acercarse al proyecto, también me parece un aporte más que se puede hacer. Las personas son el maestro José Antonio Abreu, un venezolano músico que inspiró a mucha gente a hacer orquestas sinfónicas con personas con muy pocos recursos económicos. De hecho, trabajó en los barrios
más pobres de Venezuela y exportó su método a toda América Latina, de donde lo toman una persona en Paraguay, un músico muy reconocido, Luis Sarán, y luego un ingeniero ambientalista, pero a la vez amante de la música, que se llama Fabio Chávez, que es, digamos, el alma mater del proyecto y quien lo continúa actualmente. Después, quizás si hay oportunidad, me voy a referir a la sustentabilidad de los proyectos y cómo la innovación juega favorablemente en esa sostenibilidad. Y el último es Nicolás Gómez, que es, entre comillas, el luthier, que el que fabrica los instrumentos con objetos reciclados que hacen la característica distintiva de la orquesta de Cateura, que es el caso que yo quise aportar a este libro. Muy bien, perfecto. Pues muchísimas gracias, Héctor. Yada, de tu parte, ¿qué persona nos propones? Vale, yo también me sumo a los agradecimientos tanto por estar aquí como la participación en el libro. Importante, quiero también nombrar a Luisella Carnelli, que no puede estar aquí hoy, pero que es coautora conmigo del capítulo del libro que hemos escrito juntas. La persona que he decidido, bueno, sobre todo por una cuestión de innovación, que es un concepto relacionado con el empoderamiento, que puede estar más asumido en los últimos años en la gestión cultural, pero sigue siendo un concepto, diría, novedoso. Esta persona es un filósofo francés que es Jacques Rancière, que ha tratado muchas temáticas, pero hoy me interesaba más la reflexión contenida en el libro El espectador emancipado, ¿no? Que está a la base de proyectos artísticos y participativos, como es el caso de Takeover. En El espectador emancipado, Rancière revisa la figura del espectador y el creador, y podemos decir también en nuestro caso del gestor cultural, y nos dice que los límites entre los dos no son fijos e inmutables, que la reflexión estética puede estar en cualquier individuo y no es algo propio de los artistas o de los profesionales de la cultura, ¿no? Así, él entiende el teatro como espacio de encuentro de la comunidad, un lugar de reflexión del grupo social y donde se redefinen nuevas fórmulas para que el espectador deje de ser tal y entre en una labor activa, también con todas las contradicciones que esto conlleva. Rancière, entonces, bueno, me gusta también porque nos hace cuestionar qué rol está cumpliendo el espectador en el teatro en nuestros días o qué relación se está desarrollando entre creadores, gestores culturales y espectador. Y muy importante, que esta emancipación, como le llaman, del espectador, es más bien la emancipación del creador, ¿no? O en nuestro caso podemos decir del gestor cultural, quien debe desarraigar los supuestos y las creencias que los ponen en el lugar del educador de las masas ignorantes, porque en realidad el espectador posee una capacidad activa de interpretación y entonces ocurre una ruptura, decimos, entre lo que son los que saben, que son los profesionales, y los que no saben, que bueno, sería el público, los espectadores. Muy bien, pues muchísimas gracias, Yada. Ahora os preguntaba también por la frase. Entonces, si queréis, lo que voy a hacer es compartir la pantalla. Ahora vamos a ir viendo como una serie para los siguientes pies que os estaba pidiendo. Voy a compartir pantalla y os voy a ir dando el turno de palabra y vais interviniendo conforme os lo vaya diciendo y así vamos viendo las diferentes otras aportaciones. Vais haciendo algunos comentarios conforme queráis un poco complementar alguna idea más. Así que comparto pantalla y vamos a ver qué tal sale este experimento. Muy bien, pues Héctor, creo que te toca a ti, ¿verdad? Efectivamente. Bueno, esta es una frase leitmotiv de la orquesta de Cateura que
nace y vive en un barrio que es el Basural de Asunción, y los músicos y el luthier fabrican todos los instrumentos de la orquesta con elementos que la gente descarta. Los encuentran en el basural y los tapitas, caños, latas viejas, y las transforman en instrumentos musicales que después se ejecutan. Pero a mí dos cosas me interesan de esto. La primera es la vuelta digamos, cómo esto se utiliza como herramienta de marketing, como herramienta de promoción, porque orquestas hay muchas, pero ¿cómo singularizar un producto y hacerlo diferente a lo que hay tantos? Porque, como decía al principio, el maestro Abreu se replicaron sus orquestas en toda América Latina. En muchos barrios hay programas públicos de sostén a gente sin recursos para que a través de la música pueda encontrar caminos de desarrollo. Pero en este caso le encuentran una vuelta más a partir de fabricarse sus propios instrumentos con elementos descartados. Y una de las cosas que trato de exponer en el artículo es si la innovación social es fruto de la necesidad y el azar, digamos, que se van concatenando efectos y causas hasta lograr una innovación, o dónde y cuándo, y si existe, hay una innovación planificada. Si se puede pensar en innovar. En este caso, digamos, en este proyecto, a mí me parece que hay una mezcla tan interesante de azares y reflexiones para sobre esos azares construir, que me parece digamos, un ejemplo virtuoso de la aplicación de la innovación con efectos sociales, porque realmente ha cambiado la vida de mucha gente. Los invito a ver, no solo en el libro fundamentalmente, pero si ustedes ponen Orquesta de Cateura en internet, van a encontrar gente que ha viajado por todo el mundo y que realmente ha cambiado no solo la vida de los ejecutantes, sino la vida de sus parientes también. Sin pintar un mundo ideal, pero les ha abierto una brecha interesante. Vamos a la siguiente. Me parece que en este caso es Giada. Sí. Bueno, primero me ha gustado muchísimo la frase de Héctor, y creo que es una frase que se debería aplicar en la vida en general, ¿no? Como concepto. Sí, mi frase es esta: el arte no cambia el mundo, pero cambia la gente que cambia el mundo. El arte participativo empodera y emancipa, fortalece la comunidad, es una fuente de esperanza en la incertidumbre. Esta es la frase que concluye el libro Arrest les Arts, de uno de los grandes expertos de arte participativo, que es François Matarazzo. Y aunque el caso que trato en el capítulo con Luisella es del Festival Takeover, que se centra más bien en los procesos de empoderamiento de jóvenes en la gestión de un festival teatral y no tanto entonces los procesos de co-creación, me gustaba mucho de esta frase el enfoque en las personas, ¿no? Entonces el potencial del arte de cambiar a las personas y que estas personas a su vez puedan cambiar el mundo, ¿no? Y entonces esta emancipación, empoderamiento que se hace posible en los procesos participativos es el punto focal, ¿no? El punto importante. Y esto es muy evidente en el caso analizado en el libro, en Takeover. Allí se lleva al extremo este proceso de emancipación, dejando el control total del festival en manos a jóvenes de entre 12 y 26 años. Entonces es de verdad un modelo de emancipación muy radical, podemos decir, ¿no? Y aquí también utilizo la palabra empoderamiento o emancipación porque son las que más se utilizan, pero no creo que las personas se tienen que empoderar. Más bien las organizaciones, los gestores culturales lo que tienen que hacer es proporcionar espacios, ¿no? Donde pueda haber un aprendizaje mutuo. Muy bien, pues muchísimas gracias.
Bruno, creo que te toca a ti esta siguiente frase, que es la Claro que tuya. sí, exactamente. Y es una frase de las mismas referentes que acabo de mencionar, de las titulares del Centro Rural de Arte, que mencionan esta idea de que el desplazamiento es la estrategia para mantener orgánico el proyecto, en constante estado de composición y descomposición, y esta estrategia construye los proyectos al mismo tiempo que los mueve de lugar. Y creo que está totalmente, digo, es complementaria y alineada con lo que mencionaban Héctor y Giada antes, digo, la idea de los hallazgos, de lo azaroso, de lo eventual, de lo nómade, de lo no fijo, de lo no estanco, digo, esa idea del dinamismo de los procesos creativos, pero también con esa participación comunitaria que mencionábamos antes, desde un lugar, digo, de paridad, digo, incluso hasta de propiedad intelectual compartida, de modelos de gestión abierta, digo, donde un creador puede trabajar a la par de un fabricante de ladrillos o de un ingeniero forestal, aprendiendo y trabajando y desarrollando iniciativas creativas en base a, yo que sé, experiencias de plantas nativas, por ejemplo, y desatando procesos creativos en base a ese saber integrado que tiene naturalezas y procedencias muy diversas, pero complementarias y en paridad. Entonces, esa idea de un proceso creativo abierto, azaroso, con desvíos, con hallazgos, con contradicciones, exploratorio, eventual, que se arraiga en los territorios también como espacio de exploración y punto de partida. Digo, en el territorio está ese inicio de las iniciativas que se van a desarrollar de una manera y con una integración comunitaria que también vuelve a la comunidad y participa, más allá de la forma que tome ese proyecto. Puede ser una residencia, puede ser una investigación, puede ser una publicación, puede ser un encuentro comunitario, puede ser todo eso junto, como distintas instancias del mismo proyecto, digo, pero la cuestión está en ese estar, en ese permanecer, en ese transitar, en ese escuchar los territorios, en ser parte, en poder ponerse a la par en un esquema de poner en común, de poner en relación saberes diversos en una iniciativa, en una plataforma de integración de saberes compartidos. Creo que esa es la síntesis y la idea de este movimiento y de esta transformación permanente. Muy bien, pues muchas gracias. Queda claro. Vamos a ir un poquito más rápidamente con las imágenes porque tenemos menos minutillos. Yada, tú nos has propuesto esta imagen. Vale, sí, esta es la foto de la última edición, de hecho, del Takeover, y creo que, bueno, aquí en esta foto se ve como los mayores de 26 años no están presentes, ¿no? Porque la voluntad del York Theatre Royal no es la de controlar el proceso, sino de acompañar poniéndose de un lado a estos jóvenes, ¿no? Y de hecho, el exdirector artístico del teatro, que es Damian Cruden, nos dice que es un cambio muy grande que ha ocurrido, no es solo a nivel individual y relacional entre los participantes, sino sobre todo a nivel organizativo, ¿no? Y este cambio organizativo ha hecho que las personas que trabajan en el teatro, en el York Theatre Royal, no se sientan simplemente expertos o líderes culturales, sino que han pasado a ser facilitadores para estas personas no profesionales que puedan crear arte y tener una voz en la programación y en la gestión del teatro. Y este cambio también ha provocado un cambio en la misión, entonces también en este caso un cambio, una revolución total en este proceso. Entonces un aprendizaje mutuo que han podido tener tanto claramente el aprendizaje que han tenido los participantes más jóvenes como las personas del teatro que han colaborado a crear este entorno, ¿no? Muy bien. Pues Bruno, creo que la siguiente es tuya, ¿verdad? Sí, claramente. Es una foto, una imagen muy local, diría. Tiene mucho de lo nuestro y mucho del caso. Digo, es una experiencia del grupo, del Centro Rural de Arte, y me parece que sintetiza muy bien las cosas que veníamos hablando, ¿no? Esta idea de lo frágil, de lo compartido, del tránsito, de lo colectivo, digo, porque la pregunta también refiere a en qué pensamos, ¿no? Cada uno, todos, en conjunto, en lo común, en lo público. Cuando pasamos por este lugar, ¿no? Digamos, la territorialidad de nuevo, la marca de lo local, de la ruralidad, por supuesto, del contexto local, pero también una idea que no mencioné y que me parece que es clave también respecto a las marcas de innovación y por qué hace también este proyecto tan innovador, que es la cuestión de la documentación.
Digamos, la idea de la propiedad intelectual compartida la mencioné, la de la gestión abierta la mencioné, la transferencia a la comunidad, hay mucho de eso también, de participación comunitaria, pero también las formas de documentar y dejar registro y memoria de estas iniciativas, que pueden ser, digamos, de múltiple naturaleza, pueden ser, digo, registros no sé, artísticos o documentales, digamos, de otros formatos, creativos, visuales, digamos, de memorias, literarios. Entonces ahí también hay una implicancia de la comunidad a la hora de apropiarse de esos procesos, que son, digo, como sintetiza esto, a la par, pero con sus destiempos, con sus problemas, con sus desequilibrios, con su trayecto compartido, con su rumbo, con su deriva, y me parece que es una síntesis perfecta del caso, y de esta idea de cómo podemos también ser innovadores más allá de que estemos alejados de la dimensión tecnológica o de las herramientas tecnológicas, como decíamos, pero me parece que es un caso que permite entender precisamente esos resortes más profundos de la innovación, lo que hace una matriz realmente innovadora, y si chequeamos las distintas componentes, los distintos rasgos de la innovación, creo que todos se cumplen en las experiencias del Centro Rural de Arte. Muy bien. Y bueno, lo último es un vídeo que tiene un poquito más de duración, Héctor, y estamos pasándonos un poquito más de tiempo. Yo le voy a poner un ratito, de todas formas, la recomendación. La basura de una persona es el violín de otra en este tugurio construido sobre un vertedero en Paraguay. Aquí en Asunción, un grupo de jóvenes músicos se reúnen para tocar de todo, desde música clásica y folclórica a Frank Sinatra y los Beatles, con instrumentos hechos totalmente de basura. La orquesta e instrumentos reciclados de Cateura se inició hace 5 años cuando el maestro Fabio Chávez decidió enseñar a los niños que viven cerca de este basurero a tocar instrumentos musicales. A falta de dinero para comprar instrumentos, reclutó la ayuda de los residentes que se ganan la vida con la recolección y reciclaje de basura. Pronto, con la ayuda de la comunidad... Quizás, Héctor, lo que podemos decir es que efectivamente que busquen información sobre el proyecto, como nos ha recomendado antes. Si les interesan los aspectos de innovación y la reflexión sobre el proyecto, lo primero es leerse el artículo y a partir de ahí buscar toda la información. Hay muchísimo de esto en la red. Muy bien. Pues bueno, yo os agradecería la participación, y si os parece bien paramos aquí porque nos habíamos comprometido a llegar a 35, nos hemos extendido 5 minutos, un poquito más. Muchísimas gracias a los tres por participar, por dedicarnos este tiempo. Gracias, muchas gracias. Y bueno, yo ahora os invitaría a Luis y a Manel a que volvierais otra vez conmigo para despedir. Más que nada, bueno, pues creo que hay que desearle buena suerte al libro, recordar que ya está disponible y estas cosas que son un poco de merchandising habitual, pero bueno, leedlo porque es cierto que dentro hay no solamente muy buenas ideas, sino también hay muchos ejemplos y hay, como decía al inicio, ese pensamiento circular en el que podemos hilar la teoría, la reflexión con la praxis y con los casos concretos, ¿no? Y además con una perspectiva muy rica y muy ampliada. Yo, por mi parte, nada más que dar las gracias a todos los participantes, la confianza a la Universidad de Barcelona por hacer no solamente libros, sino por hacer también esta presentación. Y particularmente yo creo que aquí vamos a coincidir todos a Carlos, que es el que ha viabilizado que esto funcione, y sobre todo porque parezca que no, pero también ha hecho él una pequeña innovación en su práctica y que parece ser que le ha salido bastante bien, y es utilizar este entorno de Zoom, o esta aplicación concreta de Zoom, no el Zoom como tal, sino esta forma de seminario que parece que nos ha funcionado lo suficientemente bien gracias a esa pequeña innovación que ha decidido hacer Carlos. Carlos, muchas gracias. Y yo, nada, también agradecer creo que es bueno recordar a las 63 personas que han estado asistiendo. Y particularmente, bueno, pues recordar alguna de todas esas ciudades, ¿no? Barcelona, Lima, Santiago de Chile, Valencia, Ciudad de México, Madrid, Bogotá,
Buenos Aires, Caracas, etcétera, etcétera. Ha sido siempre bastante reconfortante que estéis ahí, que nos acompañéis en esta presentación. Manel, Lluís, todo vuestro para decir cuándo tenemos que desconectar. Bueno, en primer lugar, agradecer a todos los autores de los capítulos, a todos los ponentes de esta jornada, porque sin ellos ni el libro ni ese webinar hubiese tenido lugar. Por lo tanto, creo que ha sido muy interesante y creo que ha estado muy bien. Aparte que ha habido mucha innovación. Al final, la Vita, esa idea de las frases, de los personajes, hasta del vídeo, creo que le ha dado mucho dinamismo. Pero sobre todo yo quiero agradecer a los casos que se han dejado radiografiar, que se han dejado entrevistar. Es decir, los investigadores no haríamos nada si no hubiese gente dispuesta a ser mirada críticamente y a entrar en ese diálogo con nosotros, y la verdad es que seleccionar, pero al mismo tiempo encontrar casos interesantes que se dejan entrevistar, que se dejan analizar, pues es un placer, y es lo que nos permite avanzar y crecer colectivamente. Evidentemente, agradecer también no los 63 era cuando el momento que tú lo has dicho, pero ha habido momentos que éramos muchísimos más. Lo que pasa es que, claro, al final de la sesión es normal que tienda a bajar la participación, y agradecerte a ti el haber llevado a cabo, y a Carlos, esta sesión. No sé si Manel quiere añadir algo más. Bueno, yo no quiero alargarme, todos son agradecimientos, y ahora de hecho iba leyendo los comentarios que la gente nos está dejando, y de verdad emociona mucho ver que hay gente de lugares tan queridos y tan cercanos a la vez tan lejanos, ¿no? Pero nos sentimos muy cerca, gente de Valparaíso, gente de Buenos Aires, gente de Lima. Bueno, para mí realmente me está emocionando leyendo la procedencia de los mensajes, y mensajes con tanto cariño y agradecimiento. Por tanto, el agradecimiento yo lo quiero devolver a todos los que nos han estado escuchando, a los panelistas, a David por el gran papel que ha hecho moderando a tantas personas, y a Carlos, que ha estado detrás de manera invisible, pero bueno, ha hecho posible que fuéramos visibles y se nos escuchara tan lejos. Gracias a todos y a todas. Está pidiendo esa frase sobre cómo acceder al libro. Hay, digamos, por un lado, hay el libro físico que se puede pedir a través de librerías. Digamos, la Ediciones V tiene contactos con muchas librerías en América Latina y en España. Lo que pasa es que funciona a demanda, es decir, que vas a ir a tu librería, lo pides y el distribuidor al cabo de un tiempo te lo hace llegar. Sé que está llegando, pero eso va con contagotas. Y luego hay la posibilidad, evidentemente, de comprar la versión online, que se puede hacer también en la propia página web de V Ediciones, o por Amazon, o por otros sistemas, digamos, conectando con librerías que tienen este servicio. Con lo cual, eso sería un poco las posibilidades. Es decir, el libro online quizás es el más fácil, creo que está alrededor de 10 euros, y el libro papel, depende de dónde lo compres, quizá el precio puede fluctuar. No tengo aún suficiente información sobre eso. Sé que el libro en papel en España está a 24 euros el precio de venta público, y bueno, a veces estas cosas cuestan que circulen, lo sabemos, pero bien, la versión online como mínimo es muy fácil de conseguir. Muy bien, pues entonces nos vamos algunos a cenar, algunos otros a comer, así que acabamos aquí. Muchísimas gracias a todos.